operarse las cataratas y pues tenía esta córnea, una córnea multifocal, irregular, no se define ni siquiera el eje, muchos poderes en todo el centro de la córnea. Decidimos con esteroides suaves como fluorometolona, mucha lubricación, mejorar la superficie ocular. 3 semanas después del tratamiento intensivo, la córnea obviamente no es perfecta, pero es una córnea más regular, con el poder aparentemente mejor distribuido, con un astigmatismo contra la regla, como de acuerdo a la edad de la paciente estaba correcto. Entonces ya podíamos calcular el lente con esta keratometría. No asegurando perfección, pero pues creo que podría dormir más tranquilo si uso este poder corneal en lugar del de acá. Quinto, optimicen sus constantes. No usen las constantes de los fabricantes. No usen el numerito que viene en la cajita de lente. Esas constantes están basadas en estudios de regresión cuando se usaba biometría óptica de contacto, ni siquiera de inmersión. Entonces, personalicen sus constantes. Si ustedes compran un Idol Master, ellos ya vienen con un instructivo de cómo personalizan sus casos. Con 30 casos incluso ya pueden empezar su personalización. Háganlo, todos los equipos lo tienen. Incluso algunos biómetros de inmersión tienen un software especial para personalizar las constantes. Si no quieren personalizar sus constantes, ya hay una persona que ha hecho el trabajo. Esto es la página de ULIF, la mayoría la conocen. Aquí están constantes optimizadas con un gran número de casos que envían cirujanos de todo el mundo. Hay muchos cirujanos de aquí que han enviado información, el doctor Viteri envía información, algunos otros. Y esto de aquí, entonces, es una personalización de las constantes que ustedes pueden usar si no quieren optimizar las suyas propias. Y sexto, usar la fórmula adecuada. Yo lo diría más bien como optimicen sus fórmulas. ¿Ya? Así como optimizan sus constantes, optimicen sus fórmulas. Todos los cirujanos, incluso yo, me reconozco en que a veces entramos en una zona de confort y estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera y es muy difícil salirnos de esta manera. Tenemos que usar una fórmula para cada longitud axial. ¿Eso qué quiere decir? Para cada grupo de longitud axial. No es lo mismo el cálculo de un ojo corto que de un ojo largo que de un ojo normal. Fíjense, en un ojo normal casi todas las fórmulas funcionan de manera correcta. Sin embargo, cuando ya nos movemos a ojos extremos, no todas las fórmulas funcionan de manera correcta. Hay unas, obviamente, si usamos fórmulas de cuarta generación y en HAIS incluso tenemos también que optimizar las constantes, nos va a ir mejor. Pero si nosotros usamos una fórmula de la cual tenemos costumbre para un ojo corto o un ojo muy largo y no es la fórmula adecuada, vamos a fallar. Si me puede decir un cirujano, no, pero es que yo uso SLKT, pero optimicé mi constante de la SLKT para los ojos cortos, correcto, y vas a tener tan buenos resultados como si usaras una Hofer-Q y una Holliday 2, porque han optimizado la fórmula para estos ojos cortos. Pero si después les llega un ojo, por ejemplo, de más de 25 o de 26 milímetros y usan esta misma fórmula, van a fallar, y van a fallar feo, porque la fórmula ya se optimizó para un tipo de ojo. ¿Cuál es la solución? Usemos fórmulas de cuarta generación, optimizando igual las constantes en caso de Haggis, o para cada grupo de ojo usen una fórmula y optimicen esa fórmula, y solo es para ese grupo de ojo. Séptimo, tuvimos una sorpresa refractiva en un ojo, todos la podemos tener, pues podemos ajustar en el segundo ojo. Este es un tema muy controvertido. El doctor Clark este año presentó los resultados de su estudio. Esto no es nada novedoso, ya lo ha presentado Olsen antes, pero me parece que este estudio lo mejora un poquito más. El doctor Clark, a través de una regresión, pudo dar con una fórmula para poder ajustar el segundo ojo basado en el error del primero. ¿Ya? La fórmula es esta, la pueden hacer, pero de forma práctica se resume en esto. La mitad del error refractivo del primer ojo se le suma al segundo ojo. Por ejemplo, si el paciente nos quedó con +1, le sumamos ese +0,50 al lente que nos salió en el segundo ojo. No puedo decir que lo recomiendo, esto es controvertido, está muy lejos de ser preciso,
pero yo lo he hecho y funciona. Es muy importante que tomen en cuenta que esto solo se puede hacer en errores refractivos de entre más y menos 1 y en ojos normales entre 22 y 25 milímetros. Cuando es en ojos que están fuera de la normalidad o que tienen un error refractivo postoperatorio muy grande, no es recomendable esta técnica de aquí. La elección de usarla es personal y ya depende de cada uno de nosotros. En resumen, yo creo que sigue siendo muy difícil que tengamos exactitud en el cálculo del lente intraocular como a nosotros nos gustaría. Yo creo que en mi práctica diaria puedo decir que el 80% de mis pacientes quedan donde los quería dejar. Sin embargo, es ese 20% restante que nos persigue después por las noches. Y especialmente si hablamos de un lente de alta tecnología. Si nosotros hacemos todo esto, podemos solamente tratar de tener un mejor cálculo del lente intraocular. Si no hacemos todo esto, podemos fallar y podemos fallar mucho. No prometan al paciente. ¿Para qué le sirve lo anterior? Si algo de esto está mal, si algo de esto no les cuadra, cualquier cosa, adviertan a su paciente. Vamos a poner un lente de alta tecnología, vamos a hacer lo mejor que podamos, pero existe esto y tal vez no sea preciso el cálculo y está advertido antes de la cirugía. Les agradezco mucho la atención. Aquí está mi correo si quieren que le mande alguna de las fuentes, de los videos, de las cosas que se hablaron en esta charla. Aprovecho la oportunidad, con el permiso de Pablo y de Marcelo, para invitarlos a los congresos de SEXA-SET en julio de este año aquí en esta hermosa ciudad. Va a ser un bonito congreso, no falten. Y también al Congreso Nacional de Oftalmología que se va a llevar a cabo en mi ciudad. Espero verlos ahí. Muchas gracias. Gracias, Luis Alberto. A continuación, la doctora Claudia Francisconi va a presentar el tema Excimer láser en córneas finas. Disculpen, estos slides no están en español, pero creo que se puede entender en portugués. Entonces vamos a hablar de cirugía de Excimer en córneas delgadas y en córneas finas, que es una cosa que ya se comenzó a pensar desde la época de Bahaker, que cuando se comenzó a hacer las primeras cirugías con Excimer o mismo con las cirugías de queratomileusis, que se intentaba descubrir cuál era el menor o el menor grosor que se podía tener para hacer el corte o para hacer una cirugía en la córnea. Y con los estudios de Bahaker, lo que se encontró que lo que debemos tener es por lo menos una córnea que nos deje, cuando vamos a pensar en estroma residual, en 250 micrones para hacer la cirugía principalmente del LASIK. Entonces, ¿por qué? Con las queratomileusis, él veía que con 300 micras de córnea residual no se tenía ectasia, pero abajo de esto se empezaba a tener. Entonces los estudios más nuevos comenzaron a pensar entre 200 y 300 micrones post-LASIK. Entonces llegaron a la conclusión que debía ser 250. Ahora tiene trabajos que dicen 280, otros empiezan a subir para 300 micrones otra vez, pero lo más importante es que no se retire 18% de la espesura central, pero lo menos 18% tiene que tener en la córnea total. Y cuando se piensa en el residual, tenemos que tener por lo menos 50% de la córnea. Nunca intentar llegar abajo de esto. Entonces, cuánto que debemos dejar va a depender de la dioptría que tenemos. Pero cuando hablamos de córnea delgada, pensamos mucho más en PRK do que en LASIK, porque LASIK no depende solo del estroma, pero solo el corte se va a cambiar la biomecánica de la córnea
Y en general, cuando se piensa en LASIK, se piensa en dioptrías más altas. Entonces tenemos que tomar mucho cuidado, precaución con esto. Entonces, cuando hablamos de paquimetría, hoy en día no se acepta, pero no es lo mejor que se vea solo una medida de la paquimetría. Entonces, la paquimetría ultrasónida es muy buena, pero no se debe hacer solamente una medida. Tienen que hacer varias medidas al centro para que se tenga por lo menos un campo mayor y no solo una medida. Pero lo mejor cuando se puede es que tenemos una paquimetría de área, una paquimetría que podemos ver toda la paquimetría, no solo los números, pero también cómo son las disposiciones de afinamiento o del grosor. Entonces, porque hay córneas que son poco más delgadas al centro, pero espesas en la periferia, pero son córneas que son totalmente delgadas. Entonces hay una gran diferencia lo que podemos hacer en una córnea que es totalmente delgada y en una córnea que es muy fina al centro y se espesa mucho a la periferia. Entonces es mejor cuando tenemos una córnea que es totalmente delgada do que cuando hay una diferencia en grosor muy grande del centro a la periferia. Y hay trabajos ya que muestran que los puntos más finos, más delgados de la córnea deben ser en el centro, 1 milímetro del centro y hacia al temporal, que es lo normal. Fuera de eso, se empieza a haber córneas no tan normales. Y hay también trabajos, no solo como el Pentacan, que ya nos da la diferencia del centro para la periferia, pero el Orbiscan se puede hacer cálculos manuales que se ve cuál es la medida del centro, el más delgado del centro, y la periferia. Y se sabe que la diferencia de la más fina, la más delgada, para el 7 milímetros debe ser menor, más baja que 150 micrones. Arriba de esto hay una diferencia muy grande de centro para periferia y se empieza a tener una córnea no normal. Y cuando hablamos mucho de paquimetría, lo que nos preocupa es que tengamos una ectasia o que sea un queratoconus. Para que sea un queratoconus hay varias características o varios riesgos de tenermos el queratoconus, y uno de ellos es el espesor de la córnea. Los otros tenemos también que ver. Entonces, solo ser una córnea fina, una córnea delgada, no nos dice que es una córnea patológica, porque ella puede ser totalmente normal. Entonces, hay varios trabajos hoy en día que nos muestran tratamientos de exmerlese con un seguimiento bien amplio y sin presentar ectasia, porque todos los otros exámenes eran normales. Entonces, topografía totalmente normal, pero con paquimetría abajo de 500 micrones. Entonces, para esto no se puede decir que solo porque una córnea es delgada es patológica, y así también no se puede decir solo porque una córnea es muy espesa, muy ancha, es que es una córnea normal. Se pueden tener queratoconus con córneas espesas y córneas totalmente normales con córneas muy delgadas. Otro trabajo también de 5 años de Vicinguera nos muestra PRK arriba de PRK, entonces una córnea extremadamente fina, extremadamente delgada y que no tiene complicaciones, no tiene señales de instabilidad corneal en 5 años. Quien diga que tenemos que esperar como 10 años para ver la ectasia, pero vemos a veces ectasia con 3-4 meses. Entonces 5 años ya es bastante grande para decirnos si es peligroso o no. Entonces acá no estoy a decir que pueden quedar todos los pacientes con 260, 400 micrones de córnea, pero son córneas totalmente normales, topografía sin duda alguna, y tiene solo la córnea fina, pero una córnea totalmente fina y no puntos de afinamiento. Entonces ellos no tuvieron ninguna ectasia. También un otro con un acompañamiento, un seguimiento más corto. Esto ya me preocupa un poco, que puede ser que venga a terapos, pero también 68 casos con córneas no tan finas y ametropías
un poco más altas y también no tuvieron ectasias, pero desde 6 meses un poco corto. Pero si miramos la paquimetría de este trabajo con la paquimetría de los otros trabajos, si tenemos córneas totalmente normales, no esperamos que vamos a tener una ectasia. Pero no hay que pensar que ectasia no existe en PRK, sí existe y hacen varios trabajos que nos hablan de ectasia post-PRK, pero cuando vamos a leer todos los trabajos, lo que observamos es que en todos estos trabajos había o sinais de preoperatorio con ectasia primaria, había un queratocono frustro o algo así. No tenían, en algunos que dijeron que había ectasiado, ellos no tenían todos los exámenes preoperatorios para desechar la posibilidad de una ectasia primaria y casi todos, solo uno no tenía topografía normal. Casi todas la literatura hablando de ectasia post-PRK tenía topografía anormal. Entonces no era por la paquimetría y sí por la topografía normal. Solo un caso tenía una topografía totalmente normal, una córnea no tan fina, no tan delgada, de 508, pero el paciente frotaba mucho el ojo. Entonces acabó con una ectasia en un cilindro muy alto. Entonces, las causas o los riesgos de ectasia ni siempre son solo la paquimetría. Y hablando de la LASIK, hablamos totalmente diferente. No se puede pensar que se puede ir abajo de 250 micrones. Tenemos que evitar cortar córneas abajo de 400 micra, entonces córneas más delgadas así. Tenemos que hacer PRK, si la topografía es normal. Y córneas entre 490 y 500 o abajo de 490 y 500 contraindicamos el LASIK, principalmente porque la córnea no es muy gruesa y también, como ya mostré en la otra charla, el corte no es tan preciso así, se puede siempre cortar un poco más de lo que pretendemos. Y cuando miramos algunos casos, este caso, con astigmatismo que probablemente casi todos pensarían en operar esta topografía. Una topografía con astigmatismo muy sencillo, nada muy grande, pero hay una paquimetría de 471, pero una elevación tanto de la cara anterior como de la cara posterior, un poco más junta, iniciando la inferiorización más abajo. Y cuando miramos la aberrometría, estos pacientes tienen coma más alto, entonces estos tienen un riesgo de ectasia más grande, entonces tenemos que evitar estos casos. Ya una córnea con una topografía, con astigmatismo más importante, regular, simétrico, con una paquimetría fina, también delgada de 478, pero la cara anterior de elevación y la cara posterior son totalmente normales y él no tiene coma. Entonces, esta es una córnea mucho más tranquila de se operar. Se puede hacer un PRK si el grado no es muy alto. Si estamos hablando de un PRK de 4 o de 5 dioptrías con mitomicina, se puede hacer en estos casos. Acá un otro caso también con un poquito de astigmatismo, una córnea también delgada, pero con una elevación iniciando a inferiorizar. Esto nos preocupa un poquito más, principalmente porque tiene coma. Si fuera una córnea más gruesa, con la misma topografía, probablemente 90% de los médicos operarían con tranquilidad este caso. Pero cuando hablamos de córnea más delgada, tenemos que tomar cuidado. Lo que tenemos que observar siempre, no solo porque este paciente, por ejemplo, tiene un astigmatismo bien grande, 4 y pico, una córnea no tan gruesa, una córnea de 500 más o menos, pero lo resto es todo normal. Esta córnea me tranquiliza mucho más en operar do que una córnea que tengo, una córnea más gruesa, casi 550, pero una topografía y una elevación anormal. Esta córnea no se hace PRK o LASIK. Entonces tenemos que observar mucho más la topografía que la paquimetría. Claro que casos como estos son
Queratoconos no se operan jamás. También no, pelúcida no se opera jamás. Entonces tenemos que ver cuando, por ejemplo, acá tenemos una córnea gruesa de 580 con la enteramente gruesa. La progresión no es grande, pero tiene una topografía con cara de queratocono. No se opera, mismo con la paquimetría espesa. Ya este otro que tiene una paquimetría fina, progresión grande, y era fina, es espesa, también no se opera, principalmente que esto tiene topografía también de queratoconos. Entonces, no es solamente una cosa que tenemos que ver. Y solo para finalizar, un caso, paciente con -4, una córnea con astigmatismo pequeño, elevación anterior y posterior dentro de la maldad, una córnea fina con una esfericidad de 0,38. Cuando se mira, ella es totalmente fina, es delgada en todo su sitio, la progresión es normal, tiene el índice de normalidad, entonces este caso se puede pensar en operar. Ya este caso, que es un paciente que viene a cercar la hipermetropia, tratamiento de la hipermetropia, 58 años, una córnea ligeramente irregular, una córnea extremadamente fina, pero los otros datos totalmente normales, mismo el Belling-Ambrosio normal, mismo siendo una hipermetropia que voy a tratar solo la periferia, no voy a tratar el centro. Estos casos tenemos que pensar si vale la pena, principalmente porque el paciente tiene 58 años. Vale mucho más la pena tratar una facorrefractiva o algo así do que utilizar la córnea para el tratamiento. Entonces, solo para concluir, cirugía refractiva en córneas delgadas, ¿se puede hacer? Sí, paquimetría abajo de 500 por sí solo no es un factor de riesgo para ectasia. Los límites para PRK son córneas arriba de 490, no retirar más que 18 micrones de la espesura central y dejar siempre un leito residual mayor que 50%. Y lo riesgo de ectasia es siempre topografía anormal y no paquimetría. Gracias. Muchas gracias, Claudia. A continuación, el doctor Marcelo Larco va a presentar el tema cirugía de catarata asistida. Estoy con el querido profesor Rubén Belfort y con Luciane, que este rato ya está en Brasil y está viajando a Campinas para dar otro curso de oftalmología, con la satisfacción de habernos dejado todos los conocimientos. Cirugía de catarata asistida con láser. En la cirugía de la catarata han habido cambios evolutivos, pero también podríamos decir que han habido cambios revolucionarios, son menos. Evolutivos significa añadirle alguna mejoría a la cirugía. Revolucionario es cuando cambiamos la concepción misma de la cirugía. Y eso consiguió el doctor Ridley al introducir los lentes intraoculares en 1950, el doctor Kellman al conseguir emulsificar el cristalino dentro del ojo, lo cual realmente es fantástico. El doctor Himbel y Neuhan al desarrollar la cápsula Rexis, por ese mismo tiempo aparecieron los lentes plegables, que hicieron que más o menos por el año 2000, el 97% de los cirujanos oftalmólogos de los Estados Unidos hagan facoemulsificación. Y del 2000 para acá viene la era de la refractivización de la cirugía de la catarata. Es decir, después de haber obtenido unos resultados fantásticos ya con la facoemulsificación, comenzamos a refinar la cirugía. Y ahí viene el papel de la cirugía de catarata asistida con láser, descrita por primera vez por el doctor Zoltán Nagy, en el año 2009. ¿Será este un cambio evolutivo o será este un cambio revolucionario? Si ustedes observan en esta gráfica, he tratado de representar el gran salto que dio la cirugía de la catarata